Este día les presento mi tarea de la asignatura de Programación y Desarrollo Cognitivo 2, que tiene que ver con los procesos y estrategias metacognitivas en el aprendizaje de un lenguaje de programación. Bien, para iniciar, pues les voy a presentar de forma esquemática cómo yo les planteo esta situación de la metacognición en el aprendizaje de lenguajes de programación. Bien, de forma general vamos a hablar de la metacognición con los lenguajes de programación. Primero, hablemos de la metacognición en educación, que es, bueno, la metacognición tiene que ver con la capacidad que tienen los estudiantes de aprender y sobre todo de reflexionar en la práctica sobre el proceso de aprendizaje. Aquí esto también incluye algunas estrategias efectivas para los estudiantes, de tal manera que monitorean su comprensión, su progreso y cómo ajustan el enfoque con que enfrentan las dificultades durante el proceso. Ahora bien, ¿cómo se aplica la metacognición ya en el área de programación? Para un programador es bien importante la metacognición porque le permite la reflexión sobre el proceso de resolución de problemas. Por ejemplo, cuando está programando, el programador tiene que saber abordar los problemas, tales como la toma de decisiones, como la resolución de errores. De hecho, esta reflexión puede ayudar a identificar patrones en el pensamiento para mejorar los enfoques en futuros desafíos, por ejemplo, el aprendizaje de otros lenguajes de programación. El monitoreo propio también es otra de las características significativas. Esto tiene que ver en ir identificando las metas, es poder preguntarse a sí mismos si entienden completamente el problema que están tratando de resolver y si comprenden los requisitos del proyecto. Es decir, también si están utilizando los conceptos y técnicas de programación adecuados. Otra característica podría ser la planificación y el establecimiento de metas. Un programador debe aprender a establecerse metas claras. De hecho, dentro del análisis del sistema se tiene que definir esta situación, ¿no? Porque estas metas tienen que ser alcanzables para sus proyectos. Así como también planificar cómo se van a alcanzar estas metas. Esto implica pues dividir los proyectos en tareas más pequeñas, saberlas organizar, establecer plazos que sean revistas y de hecho ajustarse al renglón según sea o al plan según sea necesario a medida que se avance en el proyecto. ¿Cómo se aprende un lenguaje de programación utilizando esto de la metacognición? Pues bien, aquí básicamente hay ciertos elementos. Por ejemplo, bueno, puede variar entre cada uno de los sujetos o de los individuos, pero generalmente podemos tener una guía general. La primera es establecer los objetivos claros, es decir, definir qué quiere lograr aprendiendo ese lenguaje de programación, cuál es el objetivo. ¿Acaso quiere construir aplicaciones para el ambiente web? ¿Quiere aprender a programar este lenguaje para hacer aplicaciones para el celular? O simplemente pues, para un conocimiento general, ¿no? Ese es el primer paso. Luego tiene que seleccionar los recursos que vamos a utilizar para aprender, ¿no? Actualmente lo más común es utilizar los tutoriales en línea, aunque no podemos descartar que aún hay libros, inclusive libros en PDF, ¿verdad? Que están almacenados en la nube. Podría usar cursos en plataformas educativas o en YouTube, ¿verdad? Con los tutoriales y otros recursos. Esta sería otra de las características a tener en cuenta para aprender un nuevo lenguaje. Luego lo que sigue es aprender los conceptos básicos que tienen que ver con la sintaxis o las estructuras del lenguaje de programación, ¿verdad? Los tipos de datos que se utilizan, las operaciones básicas de entrada y salida, los controles de flujo. Es importante aprender estas partes básicas, ¿verdad? Para avanzar hacia temas más avanzados. Otra es practicar ejercicios simples, ¿verdad? Entradas y salidas de datos, resolver pequeños problemas o programas para familiarizarse con los errores, la sintaxis y la lógica de programación, ¿verdad? Construir proyectos pequeños. Ya media vez se hayan resuelto ejercicios simples, pues ya podemos comenzar a trabajar en algunos proyectos y luego de eso en proyectos más grandes y complejos. Esto permitirá mejorar o aplicar algunas habilidades o situaciones en modo real, ya con resolver problemas de la vida cotidiana o la vida práctica. Eso también mejorará la capacidad para resolver problemas de programación. Luego tenemos que buscar la retroalimentación. Generalmente esto es por medio de compartir con otros programadores ya más experimentados, con la ventaja que actualmente tenemos de los foros, ¿verdad? Y así solicitar una retroalimentación también. Esta característica puede ayudar a identificar áreas de mejora al programa y también para aprender mejores prácticas de programación, ¿verdad? Ya con gente que tiene más experiencia. Explorar cursos avanzados podría ser otra característica en la metacognición para aprender un lenguaje de programación, de tal manera de que esto nos va a permitir, por ejemplo, aprender la programación orientada a objetos en esta etapa, el manejo de errores, la concurrencia, los patrones de diseño, la optimización de código, etc. Todo esto complementa pues, lo que ya sabemos del lenguaje de programación. Y, por supuesto, el último elemento podría ser continuar practicando y aprendiendo. De hecho, sabemos que el aprendizaje de un lenguaje de programación es un proceso continuo.
y requiere tiempo, paciencia y sobre todo práctica constante, porque en algunos casos algunos programadores se desaniman por las dificultades en el camino, pero si se sigue perseverando y buscando oportunidades para mejorar habilidades, pues se puede lograrlo. Ahora, pasando a otro punto, la autoevaluación y el desarrollo de habilidades metacognitivas cuando nosotros aprendemos a programar. Esto tiene que ver con la reflexión, es decir, la reflexión que nosotros realizamos al momento de estar aprendiendo. No solo en programación, sino que en cualquier ámbito educativo donde nosotros aprendemos mediante la metacognición, indica que va a haber una reflexión propia sobre el aprendizaje y el desempeño que estamos siguiendo. Algunas características y ventajas de esto es que esto promueve una conciencia de autorregulación del aprendizaje, una autoevaluación que permite a cada persona ajustar el propio proceso de aprendizaje, es decir, identificar algunas áreas que necesitan mejoras o también tomar medidas para abordar esas áreas, sea mediante la revisión de conceptos, prácticas adicionales o consultas a sitios de forma adicional. Pero también esto permite mejorar la capacidad para aprender de manera efectiva y eficiente. Eso nos va a permitir a nosotros pues, ir mejorando, de hecho, nuestra capacidad de aprender, no solamente, como decíamos, un lenguaje de programación, sino que en diferentes áreas, en la parte académica y en el área práctica. De hecho, la autoevaluación es una herramienta poderosa y algunos no estamos acostumbrados a utilizarla. Porque esta herramienta es poderosa porque nos permite el desarrollo de ciertas habilidades, nos promueve lo que es la conciencia, la autorregulación, por ejemplo, la reflexión y el monitoreo propio durante los procesos de aprendizaje. Obviamente para esto hay que tener una disciplina de estudio, la capacidad de aprender de manera efectiva y eficiente. Ahora bien, esto relacionado con el aprendizaje de los procesos cognitivos en el área de programación. Ahora bien, regresando a la presentación. Si nosotros hablamos sobre una escala de metacognición, si tomamos como ejemplo, en mi caso voy a tomar la asignatura de lógica para computación, vamos a decir que en la primera etapa, pues, ¿qué he aprendido cuando vimos lógica para computación? Bueno, aprendí las estructuras básicas para representar un programa, o sea, un diagrama de flujo, un algoritmo, un pseudocódigo, etc. En la segunda etapa, ¿cómo lo he aprendido? Bueno, en un principio con las explicaciones en las tutorías, además de eso, poniéndolo en práctica por medio de tareas y proyectos. Voy a agregar también acá la consulta que hacía en otros sitios, ¿verdad? O tutoriales. Como tercer paso, ¿qué ha sido fácil o difícil? Lo fácil, en lo personal, considero el manejo del programa que utilizamos, que era el PSI, que era para flujogramas y al mismo tiempo correr el prototipo, ¿no? Y lo difícil era cuando ya eran programas bastante complejos, que tenían varias líneas de código, pues ya resultaba bastante complicado el manejo de tantos símbolos, de tanta línea y de tantos bloques, ¿no? Eso era lo difícil. Número 4, ¿para qué me ha servido? Bueno, ha sido la base, la base para entender otros programas de otros lenguajes de programación, como lo puede C, más, como es el Java, inclusive lenguajes de código de bloques, como lo era el Scratch. Y en el quinto paso, pues, ¿dónde lo puedo utilizar? Bueno, lo utilizo en la explicación de proyectos. La base de la lógica de computación y la forma en cómo se representaban los programas, ahora me resulta más fácil explicar un proyecto, ya sea mediante bloques o pseudocódigo. Además, me permite en un futuro, cuando esté ya en los salones ejerciendo la docencia, pues explicar a los estudiantes pues cómo es que se representan o cómo es que se inicia en el área de programación.